Para esta presentación nosotros vamos a tener un análisis de los antígenos y anticuerpos. Esta es la cátedra de bacteriología. Somos el grupo número 10. Nuestros integrantes son Kenny Nieto Lana Baruch y mi persona, Melanie Michelle Payoto Uriz. Ahora bien, tenemos nosotros un índice. Con este índice nosotros vamos a poder clasificar cuáles son los temas que vamos a seguir viendo más adelante durante esta presentación. Vamos a tener que vamos a analizar los antígenos y anticuerpos, las teorías sobre la formación de anticuerpos, las cuales son muy importantes para saber cuál ha sido pues, el origen sobre los anticuerpos en el cuerpo humano, la aplicación de las reacciones antígeno-anticuerpo para poder tener un diagnóstico bacteriano correcto, reacciones de aglutinación, reacciones de precipitación y de fijación de complemento, lo que es la hipersensibilidad y las alergias, y sobre todo las reacciones de sensibilidad inmediata. Como objetivo general, nosotros hemos desarrollado que se van a identificar las características estructurales, funcionales y las reacciones presentes en los anticuerpos y antígenos para el correcto diagnóstico bacteriano. Entre los objetivos específicos vamos a tener 5. El primero va a ser analizar las características de los antígenos y anticuerpos. El segundo es comparar las teorías de producción de anticuerpos. El tercero es especificar esas reacciones útiles para el diagnóstico bacteriano. El cuarto es explicar la terminología básica de los antígenos y los anticuerpos. Y finalmente vamos a tener categorizar los niveles de hipersensibilidad. Como podemos ver aquí, hemos puesto 5 bibliografías de los cuales nos hemos basado para poder exponer esta presentación, que son de origen científico. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de generalidades de los antígenos, de los anticuerpos, nosotros tenemos que saber, sobre todo, que el tipo de inmunidad se va a producir cuando un sistema inmunitario de una persona va a responder a una sustancia extraña o un microorganismo o también denominado anticuerpo. También se va a producir después de que una persona recibe esos anticuerpos de otra fuente, que más adelante vamos a explicar qué tipo de inmunidad es. Los dos tipos de inmunidad adquirida son la adaptativa y la pasiva. La inmunidad adaptativa va a ser una respuesta inmunitaria a esa infección o la vacunación contra un microorganismo que ayuda a prevenir de esas futuras infecciones dadas por este mismo microorganismo. En cambio, la inmunidad pasiva se va a presentar como cuando una persona recibe anticuerpos contra una enfermedad o una toxina en lugar de producir los propios de su mismo sistema inmunitario. Ahora bien, nosotros podemos ver aquí que entre las generalidades, ¿qué es lo que nosotros vamos a denominar como un antígeno? Un antígeno va a ser cualquier sustancia extraña a nuestro cuerpo que vaya o no a producir una respuesta inmune. ¿Por qué digo y hago énfasis en que sí o no va a producir una respuesta inmune? Porque si ese antígeno siempre produce una respuesta inmune, no se va a denominar solo antígeno, sino también inmunógeno. Ahora bien, tenemos algunas generalidades, como dije anteriormente, la unión antígeno-anticuerpo, que van a ser por dos fases. La primera va a ser anticuerpos que van a estar unidos a la membrana y la segunda son anticuerpos que van a estar secretados. Los pasos de este de aquí va a ser la unión, la activación, la diferenciación, la secreción de AB y la eliminación de AG. Como nosotros podemos ver, aquí tenemos algunas imágenes de lo que son las reacciones antígenos-anticuerpos. Y ahora bien, los antígenos y los anticuerpos no son las únicas moléculas que se van a unir. Es decir, los anticuerpos no son las únicas moléculas que se van a unir a los antígenos. También tenemos algunos anticuerpos AB, algunas moléculas MHC y algunos receptores de LT. Pero nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué son las moléculas de MHC? Bien, estas moléculas de MHC se denominan, también denominadas complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, los linfocitos T van a jugar un papel importante en la protección de nuestro organismo frente a diferentes infecciones y algunos procesos tumorales que se puedan desarrollar. Estas células de los complejos de mayor histocompatibilidad o MHC se van a activar solo y siempre y cuando se van a reconocer esas señales de peligro que van a emitir otras células. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una célula infectada o una célula inmune que ha encontrado un patógeno, esto va a presentar en su superficie algunos fragmentos que van a tener péptidos del antígeno propio para que puedan ser detectados por los linfocitos T.
Para ello, nosotros tenemos algo necesario. Además de estos péptidos que van a estar unidos alrededor de la molécula de los antígenos anticuerpos, esta molécula, estos péptidos pequeñitos, se van a denominar la molécula MHC, lo que ya mencioné anteriormente. Estas moléculas se van a encontrar en algunos animales vertebrados y van a servir para la ayuda, como dije, de lo que es el sistema inmune y diferenciar lo que es propio nuestro que de lo ajeno. Ahora bien, esto aquí representa, por lo tanto, una especie de pasaporte que hay que mostrar a los linfocitos T y que determinará si es necesaria su intervención o no. En humanos, en nosotros, estas moléculas se van a conocer también como el HLA, o si no también denominado en inglés el Human Leukocyte Antigen. Ahora bien, ¿qué me refiero cuando hablo de los receptores LT? El receptor de la célula T es un complejo proteico que nosotros lo vamos a encontrar en las superficies de lo que son las células T o de los linfocitos T, como se menciona. Este de aquí va a ser responsable de lo que es reconocer esos fragmentos de antígeno, como algunos péptidos que van a estar unidos a lo que son las moléculas de complejo principal de histocompatibilidad. Y es así que este complejo proteico se va a encontrar en la superficie de las células. Ahora bien, como dije anteriormente, un antígeno va a ser cualquier sustancia ajena a nuestro organismo que pueda o no estimular una respuesta inmunitaria. Pero, ¿qué es un anticuerpo? Un anticuerpo va a ser una proteína que nosotros vamos a tener en nuestro sistema que va a estar circulando, va a ser producida por algunas células plasmáticas en lo que es una respuesta a la exposición de antígenos y se van a unir a ellos para poder cumplir diversas funciones. Como mencioné anteriormente, lo que es la unión de antígenos y anticuerpos, nosotros vamos a poder ver que hay unos pasos importantes que solo los mencioné superficial, pero cuando nosotros nos referimos a unión, nosotros nos estamos refiriendo a la unión del AB, es decir, la unión del anticuerpo de la membrana con el antígeno. Cuando hablamos de activación, estamos hablando de la activación del LB vírgenes, los que ya mencioné anteriormente. Y cuando hablamos de diferenciación, es diferenciación a células plasmáticas que van a producir anticuerpos. En lo que es la secreción de los anticuerpos, son que se secretan anticuerpos específicos para para que se pueda unir a un antígeno. Y finalmente, vamos a tener lo que son algunos mecanismos de eliminación de los antígenos. Bien, como mencioné en un principio, van a haber algunas que son teorías de la producción de anticuerpos. Estas teorías son importantes, ¿por qué? Porque las vamos a dividir en dos. ¿Por qué es tan importante dividir esta teoría en dos? Nosotros, bueno, se han expuesto diversas teorías para explicar cómo se lleva a cabo esta producción de anticuerpos. Todas estas se han sintetizado dividiendo las teorías en dos grupos, como lo voy a mencionar, que es la teoría seleccionista y las teorías instruccionistas. Las primeras intentaban explicar cómo eran que los animales comenzaban a producir anticuerpos para poder infectar a algún otro organismo. Y tiempo después, el científico Landsteiner puso en duda estas teorías. ¿Por qué? Porque él demostró la producción de anticuerpos al incorporar organismos, sustancias artificiales, iniciando el reconocimiento de las teorías instruccionistas. Pero fue Tonegawa, el original, quien descubrió el principio genético de la generación de diversos anticuerpos de cadenas ligeras. Ahora bien, entre las teorías instruccionistas nosotros vamos a tener dos, lo que es la teoría de plantilla directa y la indirecta. Cuando nosotros hablamos de plantilla directa es que esta teoría fue postulada por primera vez por Blaines y Howard en el año de 1930. Estos van a surgir como un antígeno particular que va a determinar diversos antígenos que van a servir como una plantilla sobre la cual se van a plegar diversos anticuerpos. Esta molécula de anticuerpo asumiría así una configuración complementaria de la plantilla del antígeno. Y por otra parte, cuando nosotros nos referimos a lo que es la teoría de la plantilla indirecta, esta teoría en cambio fue postulada por Bornet y Fenner en el año de 1949
donde surgieron que la entrada de determinantes antígenos a esas células productoras de anticuerpos van a inducir un cambio heredable en lo que son en estas células. Y es por ello que se incorporó una genocopia del determinante antigénico en el genoma de estas células y se transmitió de célula a célula. Sin embargo, como mencioné anteriormente, estas teorías, las teorías instructivas, ya no se aceptan. Por otra parte, las teorías selectivas van a sugerir que no es el antígeno, sino la molécula del anticuerpo que va a jugar un papel central en la determinación de su especificidad. El sistema inmunitario ya posee anticuerpos preformados de diferentes especificidades antes del encuentro con ese antígeno. Es por ello que se postularon teorías selectivas de la siguiente forma. La teoría de la cadena lateral fue propuesta por Ehrlich en el año de 1898. Según estas teorías, las células inmunocompetentes tienen receptores sobre su superficie que van a ser capaces de reaccionar con lo que es el antígeno, que van a tener cadenas laterales complementarias. Cuando estos antígenos se introducen al huésped, se va a combinar con los receptores celulares que van a tener un ajuste complementario y esto va a inactivar a los receptores. Y por lo tanto va a haber una sobreproducción del mismo tipo de receptores que van a circular como el anticuerpo. La teoría de la selección natural fue propuesta en cambio por Jean en el año de 1955. Según esta teoría, durante la vida embrionaria se formaron millones y millones de moléculas de globulina que contra toda gama de posibles anticuerpos. El antígeno, cuando se va a introducir en el huésped, se va a combinar selectivamente con una molécula de globulina presente en ese suero que tiene un ajuste complementario más cercano. Esta globulina luego se va a estimular a las células formadoras de anticuerpos para poder producir más cantidades del mismo anticuerpo. Y finalmente, con respecto a lo que son las teorías selectivas, viene lo que es la teoría de selección clonal. Esta teoría fue propuesta por Bornet en el año de 1957, afirmando que el origen de la especificidad inmunológica existe en la célula, pero no en el suero. Propuso que la teoría de selección clonal es la más aceptable. Según esta teoría, durante el desarrollo fetal se van a producir un gran número de células inmunocompetentes con patrones de anticuerpos específicos que van a estar mediante un proceso de mutaciones somáticas contra todos los posibles antígenos posibles. Esta teoría va a sugerir que un ICC individual va a expresar receptores de membrana que son específicos para un antígeno distinto. Esta especificidad de receptor única se va a determinar antes que el linfocito se exponga a este antígeno. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que son las estructuras del anticuerpo. Como nosotros podemos ver aquí, la estructura del anticuerpo va a ser como una Y grande. Nosotros vamos a diferenciarlas en dos. El anticuerpo va a tener algunas zonas. Estas zonas de aquí se van a dividir en lo que son las cadenas, en lo que son las regiones y sobre todo en una zona o región de bisagra. Como nosotros podemos ver ahí, en las partes más externas vamos a tener lo que son las regiones variables, las regiones de cadena ligera, regiones variables y regiones de cadena pesada. Pero bien, las cadenas vamos a tener dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Estas dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas van a tener una unión muy características que van a ser por enlaces de disulfuro. Entre otra parte, las regiones, vamos a tener una región que es variable y una región que es constante. La cadena pesada y ligera que van a participar en las cosas variables, las regiones variables van a ser una cadena alejada y una cadena ligera, que van a participar en lo que es el reconocimiento de estos antígenos. En cambio, las regiones constantes va a ser una cadena pesada a sí misma y una cadena ligera. Solo las de cadena pesada medían esas funciones efectoras al interactuar con otras moléculas y lo que son las células inmunes. Y finalmente vamos a tener lo que es una zona de bisagra. Esta zona de bisagra va a ser el segmento más sensible por lo que es a lo que es la excisión proteolítica. Bien, como también nosotros podemos ver, vamos a tener algunas imágenes de lo que son las regiones variables del anticuerpo. Podemos ver tres.
los que son la CR3, CR1 y CR2. Estos de aquí van a estar en contacto directo con el antígeno y son las cuales se van a unir a ese antígeno. Y bien, como lo mencioné, vamos a tener tres. La diversidad de secuencias se limita a tres segmentos, llamados o también denominados hipervariable o regiones determinantes de complementariedad, CDR. Regiones determinantes de complementariedad. Como dije, son CR1, CR2 y CR3, y el contacto más extenso, como podemos verlo en la imagen, se produce con la CDR3, que es también la más variable de los tres CRs. Bien, vamos a hablar acerca de lo que son algunas estructuras de anticuerpos, pero con regiones constantes del anticuerpo. Bien, vamos a tener en las regiones constantes algunas de las familias de las inmunoglobulinas. Las moléculas del anticuerpo pueden dividirse en distintas clases o también denominadas isótopos en función de las diferentes estructuras y regiones C de su cadena pesada. ¿Qué quiere decir esto? Estos van a incluir lo que es la IgA, que a su vez se va a dividir en IgA1, IgA2, IgD, IgE, IgG, que va a tener asimismo su IG1, IG2, IG3 e IG4, y la IgM. Van a tener diferentes isótopos y subtipos de anticuerpos que realizan diferentes funciones efectoras. Cuando nosotros nos referimos a la IgA, este de aquí va a participar en lo que es el principal anticuerpo de las mucosas. La IgE va a proteger contra algunos parásitos, se va a unir a esos receptores de alta afinidad en los mastocitos y basófilos, causando lo que son algunas reacciones alérgicas. La IgD tiene, por lo tanto, hasta ahora una función desconocida contra algunos patógenos, pero tiene un papel principal en lo que es la diferenciación contra linfocitos B, NA y B. La IgM, por otra parte, va a ser una respuesta inmune primaria a agentes infecciosos del organismo, y la IgG es importante, ¿por qué? Porque esta es una respuesta inmune secundaria. Por lo tanto, entre la clasificación de la IgG2 nos va a proteger de algunas, lo que son bacterias encapsuladas. Y la IgG va a ser la única que va a atravesar la barrera placentaria, protegiendo a lo que es el recién nacido. Vamos a tener lo que son algunas AB que van a estar secretados de membrana, como ya lo mencioné. Estos de aquí van a tener lo que es la forma secretada, lo vamos a encontrar en lo que es la sangre y algunos otros líquidos extracelulares de la porción terminal, va a ser hidrófila. En cambio, la forma unida a la membrana, como podemos ver en la imagen, contiene un tramo terminal que va a incluir dos segmentos. El primer segmento va a ser una región transmembranal hidrófoba, como podemos verlo ahí en la imagen, que va a seguir por un tramo yuxtamembranario intracelular de carga positiva que va a estar, como menciona, dentro de la membrana plasmática. Ahora bien, como podemos ver en la imagen, vamos a tener lo que es la pieza, la cola, la región B, la región C de la cadena ligera, la cola citoplasmática, la pieza de cola, la región transmembranaria y algunas cadenas pesadas y ligeras, como ya lo mencioné, en lo que son las estructuras de los anticuerpos. Bien, aparte de que nosotros vamos a mencionar lo que son las regiones constantes del anticuerpo de las inmunoglobulinas, es importante mencionar lo que es la denominada semivida. ¿A qué se refiere? Es la medida de cuánto tiempo van a permanecer estos anticuerpos en sangre luego de ser secretados. Más estrictamente, como lo podemos denominar, es el tiempo medio antes de que el número de moléculas del anticuerpo se van a reducir a la mitad de las producidas inicialmente. La semivida de algunos isótopos, como son las inmunoglobulinas, por ejemplo, en el caso de lo que son las inmunoglobulinas E, la semivida va a ser específicamente, van a circular aproximadamente unos 2 días y va a ser asociada a su receptor de alta afinidad en el mastocito que va a prolongar esa semivida. En el caso de la IgA va a circular aproximadamente durante 3 días, la IgM va a circular a cerca de 4 días y la IgG va a tener una semivida de durante 21 a 28 días. Este tiempo se debe a que la capacidad de la IgG puede unirse a un receptor Fc neonatal. Como le dije anteriormente, va a ser la única que va a traspasar la membrana placentaria. Ahora bien, vamos a ver algunas características de lo que son aquí, como podemos ver en esta imagen, algunas características más específicas de lo que son los antígenos. Bien,
como nosotros tenemos lo que es un antígeno, vamos a ver lo que es un inmunógeno, unos aptenos, determinantes de epítopo o los parátopos. Como lo mencioné principalmente, las características de los antígenos: un antígeno va a ser cualquier sustancia que pueda unirse específicamente a una molécula de anticuerpo o al receptor del linfocito T. No necesariamente estimula una respuesta inmune. Cuando yo dije que un antígeno sí o sí producía una respuesta inmune, era denominada inmunógeno. Este inmunógeno son antígenos que estimulan respuestas inmunitarias, pero, pero que en el caso que no estimule una respuesta inmunitaria, se va a denominar antígeno. Caso contrario, se denomina inmunógeno. Bien, ¿qué hablamos cuando nos referimos a los aptenos? Los aptenos son moléculas muy pequeñas que por sí solas son incapaces de generar una respuesta inmune. Es por ello que estos aptenos necesitan un transportador para convertirse en inmunógenos. Podemos verlos como que son los hijitos de los inmunógenos. Una vez unidos al transportador, ya pueden lo que es generar una respuesta inmune. Ahora bien, ¿qué nos referimos a los determinantes o epítopos? Estos determinantes o epítopos van a ser las porciones de este antígeno que van a ser reconocidas por los anticuerpos. Y a la presencia de múltiples epítopos se los va a conocer como multivalencia. Ahora bien, el parátopo. El parátopo va a ser ese lugar específico de unión del anticuerpo con el antígeno que va a pertenecer a esa región variable de nuestra molécula de anticuerpo o a los receptores de los linfocitos T. Ahora bien, nosotros vamos a hablar, como ya lo mencioné, las reacciones antígeno-anticuerpo. Las reacciones antígeno-anticuerpo es una interacción que puede ser reversible en la que en la que van a estar involucrados algunos enlaces no covalentes. En la interacción in vitro de un antígeno con su correspondiente anticuerpo, se distinguen dos etapas. La primera etapa va a ser la etapa de interacción primaria, que no se va a visualizar, y la segunda etapa va a ser la etapa de interacción secundaria, que sigue a la anterior y se va a caracterizar porque van a aparecer unos fenómenos visibles como aglutinación o precipitación. Por otro lado, no siempre que se produce la interacción primaria del AG y el AC, es decir, del antígeno y el anticuerpo, se va a producir una interacción secundaria, ya que para conseguir estos fenómenos visibles son indispensables las determinadas concentraciones y características de los AGS y de los ACS. La interacción secundaria del antígeno-anticuerpo van a tener algunas técnicas inmunológicas de evidencia del antígeno-anticuerpo, de la interacción del antígeno y el anticuerpo, a través de de cualquiera de las dos de reacciones secundarias, que son precipitación o aglutinación. Son generalmente mucho más económicas y sencillas que aquellas que permiten visualizar la interacción primaria. Las reacciones de precipitación, como nosotros podemos ver ahí, se va a fundamentar en que cuando nosotros vamos a mezclar las cantidades suficientes de AG soluble con sus ACS específicos, la interacción antígeno y anticuerpo pueden dar lugar a una red que va a ser que nosotros vamos a poder visualizarla, y esta de aquí se denomina que es el precipitado. Esa red de la que nosotros hablamos no es otra cosa que grandes complejos inmunes que van a estar formados por la interacción del antígeno y el anticuerpo. Como nosotros podemos observar en la figura, cuando se agregan concentraciones crecientes de AG soluble en una cantidad fija de suero contenido, los ACE específicos, a medida que la cantidad de AG agregado va aumentando, la cantidad de precipitado se incrementa hasta alcanzar un máximo y luego el cual declina. Por otra parte, en un extremo de la curva de precipitación, cuando se agregan pequeñas cantidades de AG, los CI se van a formar en un exceso de AC. Y en el otro extremo, al agregar grandes cantidades de AG, los CI se van a formar en un exceso de AG, siendo pequeños y probablemente van a estar constituidos por algunas moléculas de antígenos y dos de anticuerpos. Entre estas dos situaciones extremas se encuentra también lo que es la zona de equivalencia, como podemos ver en la imagen, donde la relación de antígeno y anticuerpo va a permitir lo que es la formación de grandes redes de CI que se van a precipitar. Por otra parte, las reacciones de aglutinación, tal y como vimos en las reacciones de precipitación, van a involucrar una interacción secundaria de lo que es el antígeno y el anticuerpo,
que va a llevar a lo que es una aparición de un aglutinado que se visualiza, que se van a visualizar como unos grumitos. Los principios fisioquímicos que van a gobernar esta formación de aglutinado son los mismos que gobiernan la formación del precipitado. O sea, podemos decirlo en otras palabras, que los principios discutidos anteriormente acerca de lo que es la zona de exceso del antígeno, la zona equivalente y la zona de exceso de anticuerpos son válidas y vamos a poder aplicarlas a las reacciones de aglutinación. La gran diferencia entre estas reacciones de precipitación y las reacciones de aglutinación son las características que va a tener este antígeno. Mientras que en las reacciones de precipitación, como me lo mencioné anteriormente, se van a emplear algunos antígenos solubles. En las reacciones de aglutinación, estos antígenos van a ser particulados. Con un AG soluble, también es posible que nosotros vamos a diseñar algunas reacciones de aglutinación gracias a que es posible que nosotros vamos a utilizar distintas partículas, es decir, partículas inertes o glóbulos rojos, y realizar ese pegado químico o fisioquímico del AG soluble a dichas partículas, lo que va a generar de esta manera un AG particulado útil que nos va a servir para los fines diagnósticos. Ahora bien, las reacciones de aglutinación se van a dividir en dos. Los tipos de reacciones de aglutinación van a tener algunas características particulares. De acuerdo a las características de las partículas de aglutinación, nosotros vamos a tener lo que es la reacción activa o directa, las reacciones de aglutinación pasiva o indirecta. Las reacciones de aglutinación activa